Bueno, le vamos a presentar la parte 4 de la cartilla digital que trata sobre la estabilidad laboral. Mi grupo está conformado por Olga Carpintero, Laura Rodríguez y Livia Torres. Nosotras somos del programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Continuando con el desarrollo de la cartilla digital, en esta oportunidad realizamos una recopilación de la estabilidad laboral y los elementos de un contrato individual. Realizamos un video con información necesaria para los trabajadores y que ellos tuvieran en cuenta todos estos elementos y pudieran conocer más sobre el tema. Aclaramos sus dudas y así pudieran aprender un poco más. Los elementos del contrato son aquellos que sin su existencia dicho contrato no tendría ningún valor absoluto, ninguna validez, así como son la capacidad, la causa, el objeto y el consentimiento. En algunos ordenamientos jurídicos también se considera necesaria la existencia de la forma de dicho contrato. Cuando hablamos de capacidad de goce se refiere más que todo a la actitud jurídica para ejercer y establecer las obligaciones de ambas partes, sin tener la necesidad de acudir a representación de terceras personas. De la causa. Si tenemos o si conocemos un contrato, por ejemplo, de compra y venta, se entiende por causa cada parte contratante la entrega o la promesa de una cosa o un servicio prestado por una de las dos partes. Continuamos con el consentimiento. El consentimiento sería más que todo la aceptación de lo establecido en un contrato. Se considera nulo cuando el consentimiento es prestado a través de violencia, de obligación, intimidación y hablando del objeto se refiere a todo aquello que no está fuera del comercio humano, siempre y cuando estas no sean contrarias a la ley, al orden jurídico, a las buenas costumbres o a las leyes. Dentro de estas también conocemos los elementos naturales y los elementos occidentales. Siendo los elementos naturales todos aquellos elementos incorporados en el contrato entre una de las partes, que a su vez pueden ser eliminadas por una de las dos partes sin que este documento pierda la validez, siendo los elementos occidentales todo aquello establecido por cláusulas que no sean contrarias a la ley, a las buenas costumbres, al orden jurídico, siendo... Bueno, por otro lado, hablamos sobre las medidas de mejoramiento para las partes contratantes, en atención a la condición de cada una. Una mejora continua en la empresa trae resultados eficientes. La importancia de que el trabajador se sienta en un ambiente laboral bueno es muy productivo para la empresa. Por eso tenemos unas recomendaciones teniendo en cuenta el artículo 57 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla de las obligaciones del empleador y del trabajador. Bueno, las recomendaciones para el empleador son: informar al trabajador qué salario devengará, los horarios y periodos de prueba. Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Otra recomendación es implementar las herramientas necesarias para las actividades que va a realizar el trabajador. Siempre guardar y respetar la dignidad personal de cada trabajador. Conceder el trabajador cuando sea necesario las licencias correspondientes, ya sea de maternidad, de calamidad, entre otras. Otra recomendación que le damos es darle la oportunidad al trabajador de demostrar sus capacidades en las actividades de su labor. Otra sería comunicar al trabajador sobre el reglamento interno del trabajo. Y por último, cuando los trabajos se realizan por fuera de la ciudad, se debe pagar los gastos necesarios como vivienda, alimentación y viático. En esta parte hacemos referencia a que la empresa, como realiza trabajos por fuera del Atlántico, a los trabajadores se les está implementando esta recomendación. Recomendaciones para el trabajador. Primero, mantenerse siempre reservado con la información privada de la empresa. Siempre conservar en buen estado las instalaciones, los elementos y las herramientas que son suministradas por el empleador.
Tercero, tener siempre compromiso y responsabilidades con los deberes y las obligaciones. Cuarto, cumplir con los reglamentos internos de la empresa. Quinto, cumplir con el horario laboral. Y sexto, mantener siempre una relación moral y aceptable con el personal en general. Bueno, cuando hablamos de modalidad de contratos, podemos referirnos al contrato verbal o escrito, al fijo o indefinido, incluso al trabajo en casa o teletrabajo. En el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo manifiesta que el contrato puede ser escrito o verbal y que no se requiere ninguna solemnidad para que sea completamente válido. Ahora bien, bajo las modalidades de trabajo o de contratos, más bien de trabajo, según duración, pueden ser fijo, indefinido, hora-labor y transitorio. El contrato a término fijo está regulado por el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo y señala que máximo debe tener una duración de aproximadamente unos 3 años. En cuanto al contrato a término indefinido, se encuentra regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. En este no se acuerda como tal una fecha de finalización del contrato, quedando su duración indefinida en el tiempo. Para el caso del contrato transitorio, no hay una norma en particular que lo regule, digamos que de forma expresa, excepto la mención que da en el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo, que consiste en los contratos que se hacen a trabajadores. Ahora, para el caso de los contratos de hora-labor, el caso es diferente y se hace referencia básicamente a los contratos fijos cuya duración dependen de la duración de la obra o del tiempo necesario para terminar la obra o ejecutar la labor que da origen a dicho contrato. Por otro lado, existen como tal otras clasificaciones de modalidades de contratos laborales, entre los que están como tal la vinculación por contratos de servicio, vinculación con empresas de servicios temporales, también está la vinculación con cooperativas de trabajos asociados y así también están los contratos por jubilación parcial, los cuales tienen por objeto regular la situación de los trabajadores que antes de llegar a la edad de jubilación y trabajando en una empresa y por deseo propio quieran jubilarse anticipadamente de forma parcial. También encontramos otra modalidad de trabajo. En este caso es la modalidad de contrato de formación. Este contrato de formación básicamente es cuando la persona no tiene los conocimientos técnicos adecuados para desempeñarse como tal en dicho cargo y tiene como finalidad esta modalidad que la persona sea capacitada o formada con conocimientos técnicos necesarios para poder desempeñar el cargo en mención. El requisito principal, o digamos que uno de los requisitos, es que el trabajador sea mayor de 16 y menor de 21 años.